Yo soy Carmen Sánchez Blanco y quizá lo primero que tenga que decir es que no es fácil hablar de uno mismo. Es decir, es más fácil hablar de las cosas que se leen o de las cosas en las que estás trabajando que de uno mismo como persona. Aunque en este caso yo entiendo que fundamentalmente hay que hablar como profesional y en este caso como profesional de la educación y de la historia de la educación. Yo me considero una persona muy curiosa y me considero una persona entusiasta. Yo cuando estaba estudiando nunca pensé que me fuera a dedicar a la historia de la educación. Quizá por la familia de la que provengo, donde mis padres eran los dos maestros, pues yo siempre pensé que quería dedicarme a la educación. Pero claro, como sabemos, dedicarse a la educación se puede hacer de muchas maneras y en muchos campos. Quizá en un primer momento sí que pensaba en ser profesora, no profesora, nunca profesora de historia, desde luego. O sea, quizá yo me veía más cuando estudiaba más profesora de matemáticas, profesora de física, que profesora de historia. Vas construyendo tu camino con todas las experiencias que tienes. Cuando estudié pedagogía y luego tuve que decidir sobre qué iba a hacer mi memoria de licenciatura, ahí no tuve ninguna duda. Sí, para mí las asignaturas que yo en la carrera había tenido de historia de la educación, los profesores que tuve de historia de la educación, fueron para mí realmente importantes y me hicieron ver la historia de otra manera. Por eso yo entiendo muy bien cuando los alumnos llegan y dicen que es que a ellos no les gusta la historia. Yo digo, claro, porque probablemente lo que has estudiado o lo que se llama historia no es lo que luego yo entiendo como historia. Yo me considero educadora, me considero profesora y además de todo eso soy historiadora de la educación y creo que eso nos da unos instrumentos para pensar. Yo sí que me gustaría decir también que los historiadores de la educación no somos unas personas a las que nos interesa solo el pasado de la educación. Nos interesa el pasado de la educación porque estamos muy implicados y muy activos en lo que es la educación y en lo que sea el futuro de la educación. Y para poder pensar en cómo es la educación hoy y cómo podría ser la educación, yo creo que nos hace falta comprender, no datos, comprender de dónde venimos, comprender cómo ha sido ese proceso. Yo estudié pedagogía en la Complutense y cuando terminé decidí hacer la memoria de licenciatura y sí tuve claro que iba a ser de historia de la educación, por los profesores que yo había tenido de historia de la educación. Y en ese momento alguien me sugirió el tema de los comienzos de la educación infantil en España, que en aquel momento se llamaba Escuelas de Párvulos, orígenes de las escuelas de párvulos en España, y esa fue mi primera investigación y mi primer contacto directo con la historia. Yo diría que fue un proceso en su momento quizá duro, o más que duro, exigente, porque me exigió ir a archivos, buscar documentación sobre una temática sobre la que apenas se hacía nada. También tuve la suerte de que en esos años ya se estaban produciendo cambios historiográficos en la historia de la educación. Entonces estaba un enfoque que yo creo que era muchísimo más atractivo que el que había predominado en las décadas anteriores, que es todo lo que luego se ha llamado el movimiento de la historia social de la educación. Yo recuerdo que para mí fue muy emocionante una de las primeras veces que yo fui al Archivo General de la Administración para hacer mi memoria de licenciatura y yo me encontré los planos de la escuela de la primera escuela de párvulos en España. Esos hallazgos, por ejemplo, son muy gratificantes y quizá como todo en la vida, cuando empiezas a hacer cosas y te gusta, es cuando te vas enganchando a todo ese tipo de cosas. Yo diría que he sido muy entusiasta de la historia de la educación como docente y como investigadora, y desde luego aquella memoria de licenciatura me marcó. A lo largo de 46 años que yo llevo con esto, pues he tocado muchísimos temas y he ido cambiando, y ha ido cambiando la historia y he ido cambiando yo.
Pero sí que es verdad que el tema de la historia de la educación infantil ha sido quizá una de las constantes que se han mantenido a lo largo del tiempo. De hecho, empecé con esa memoria de licenciatura y lo último que tengo que entregar en septiembre es un capítulo para un libro sobre la educación infantil en España. Entonces ha sido una de las constantes. A la Universidad de Málaga llegué a finales de 1980, cuando se estaba poniendo en marcha los estudios de pedagogía. En aquellos años estaba lo que se llamaba la Escuela Normal, en aquel momento Centro de Formación de Profesores de Educación General Básica, y luego existía por otra parte los estudios de pedagogía. Esos son los que se empiezan a implantar en 1980 y José Manuel Esteve, que había sido profesor mío en la Complutense, se puso en contacto conmigo y me habló que si me interesaría, que si me gustaría, que en fin. Y bueno, pues en aquellos años, yo digo, a veces estaba en ligero de equipaje y era atractiva la idea de cambiar. Yo estaba trabajando como maestra en Madrid y sí que pensé que me gustaría dedicarme a la investigación. Eran unos años realmente precarios. Yo recuerdo haber ido a la biblioteca a buscar a ver si había algo de historia de la educación y encontré, me parece que fueron 5 manuales clásicos. O sea, no había libros. Las clases las dábamos el primer año en San Agustín, al lado de lo que ahora es el Museo Picasso. Éramos muy pocos profesores. Las primeras asignaturas que di yo eran de estadística, porque no teníamos, o sea, éramos 4 profesores, en el curso ese había esas asignaturas, pues eso es lo que había que dar. A mí me gustaba mucho la estadística, tengo que decirlo. Disfruté mucho los años que la di, pero tenía claro que mi campo tenía que ser la historia de la educación. Y era una universidad que estaban haciendo, era una universidad muy pequeña, teníamos, yo creo que para todos los de pedagogía y psicología teníamos un despacho, con lo cual creo que yo tenía medio cajón, siempre lo cuento, con lo cual al final no pones nada, porque total, ¿qué vas a poner? Fueron unos años realmente de mucho trabajo, pero yo creo que de mucha ilusión, en el sentir que estabas empezando y que estabas participando en los comienzos de algo. Luego ya nos mudamos al archivo, a lo que ahora es el edificio del archivo en la Alameda. Ahí estuvimos unos años compartiendo espacios con la banda de música. Las clases, en el momento en que la banda empezaba a ensayar, era imposible continuar una clase, por ejemplo. Y luego nos fuimos al Ejido y nos vinimos aquí a la facultad cuando ya se creó la Facultad de Ciencias de la Educación, y ya nos unimos con lo que antes era la formación de maestros. Entonces ahora ya estamos en una institución realmente diferente, claro. Todos somos fruto de las personas con las que hemos ido compartiendo el camino. Pues yo diría que mis referentes en historia de la educación, sin duda Julio Ruiz Berrio. Yo creo que es una de las personas más influyentes, desde luego, en mi vida profesional, pero en general en la historia de la educación en España. Es decir, fue el que orientó o el que logró que la historia de la educación se incorporara, por decirlo de algún modo, a los derroteros internacionales que ya se estaban tomando y a los que nosotros nos incorporamos quizá un poco después, porque hubo que esperar al final de la dictadura para poder empezar a trabajar en otros temas. Entonces son los años 80, es cuando se empieza a escribir y a publicar pues sobre la institución libre de enseñanza, sobre todo lo que había estado de algún modo oculto. Se empieza a trabajar, empezamos a leer, empiezan a aparecer publicaciones, y yo creo que eso hace que esos años la historia de la educación fuera especialmente activa y especialmente pues, interesante, ¿no?, para todos los que estábamos incorporándonos a ella. En historia necesitamos que pase un cierto tiempo para poder trabajar los temas. Los documentos de archivo, por ejemplo, normalmente hay una especie de embargo de 50 años para esperar que las personas, si se habla de datos personales,
no salgan a la luz hasta que ha pasado un cierto tiempo. Entonces, eso también nos condiciona los temas que vamos estudiando. Entonces, claro, cuando ya van a ir pasando 50 años de la Institución Libre de Enseñanza, 50 años de la Segunda República, pueden empezar a estudiarse, se puede empezar a hablar de esos temas de una forma distinta, ¿no? Desde el punto de vista de historia de la educación, sin duda, Julio Ruiz Berrio. Desde el punto de vista de la pedagogía en general, pues yo creo que José Manuel Esteve por un lado y tengo que citar a Julio Vera por otro. Es decir, tiene una influencia enorme, bueno, pues por todas las conversaciones y la forma de vida y por todo lo que se habla. Cuando explicamos la historia tenemos que y es inevitable hacerlo, porque claro, no puedes, sobre todo ahora que tenemos un cuatrimestre y de hecho se nos van los cursos enseguida y no nos da tiempo, pues hay que explicar de algún modo una historia de la educación un poco, a veces un poco simplificada, a veces un poco simplista casi, ¿eh? Porque luego la realidad es más hay cosas que continúan y hay cambios. Es decir, por ejemplo, nosotros explicamos antes de la ley de tal y después de una ley. Y eso en realidad no es así, porque cuando hay una ley hay muchas cosas de las anteriores que continúan. Y de hecho hay muchas cosas de las nuevas que no llegan nunca a ponerse en práctica. Yo hablo de grandes hitos, pero a veces hablo de revoluciones. Entonces, para mí un hito educativo, que siempre digo que es la primera revolución educativa, y fijaros dónde me voy a ir, es el invento de la imprenta. Eso sí que es una revolución educativa. La segunda es la creación del sistema educativo y el decir, la ley, al menos la ley, aunque luego tarde mucho en cumplirse, que la educación tiene que ser obligatoria para todos los niños y niñas. Eso es un hito. Eso es un hito. Y ahora, y en eso ya quizá esto es un poco atrevido, yo diría que el tercer hito, cuando se vea en larga distancia, en larga duración, la historia de la educación, quizá el tercer hito sea la llegada de Internet. Lo que yo digo que es la tercera revolución educativa, no sabemos las consecuencias que va a tener. Lo mismo que cuando se inventó el libro, tampoco se sabía las dimensiones que podía alcanzar o hasta dónde podía llegar. Y además no hay nunca una sola respuesta a esto. Con las nuevas tecnologías, con Internet, con la IA, con todo esto, creo que es más importante que nunca una teoría de la educación. Es lo que nos ayuda y ayuda a nuestros alumnos, a los futuros profesionales de la educación, les tiene que ayudar a orientarse y a situarse. Es decir, y no podemos, la idea de prohibir, rechazar, negar, creo que no vale para nada. Creo que no vale para nada porque simplemente es algo que tenemos y algo con lo que tenemos que contar. Y cuando se habla, a veces se demonizan, ¿no? Es que esto es malo. Bueno, es malo ese uso que se está haciendo. Es decir, es que como con un bolígrafo y un papel yo puedo escribir los mayores disparates y las mayores burradas, o puedo escribir el texto más bello o más sabio, ¿no? Entonces, no podemos ni magnificarlas, pero no podemos olvidarlas o no podemos dejar de pensar que están ahí y que tenemos que contar con ellas. En educación lo que importa es para qué lo voy a usar, cómo lo voy a usar, en qué momento lo voy a usar. Y para poder decidir todo eso, o sea, para que el docente pueda decidir cuándo, cómo y por qué, con un sentido, con un objetivo, tiene que saber qué es para él la educación, qué quiere hacer con esos niños, qué objetivos quiere que consigan, qué quiere que aprendan y si para que aprendan esto es mejor utilizarlo o no utilizarlo. Yo creo que la variable género siempre la he tenido presente, porque es que no se puede no tener presente, no se puede además hablar
de la educación sin hablar de la educación de los niños y de las niñas, de las mujeres, de los hombres, de maestros y de maestras, pues porque eran distintas. A veces decimos un poco en plan de broma entre algunos compañeros que el sistema educativo que se establece en el siglo XIX, se dice que se establece un sistema educativo liberal y que ni era sistema, ni era educativo, ni era liberal. Y que además en vez de uno, que eran varios, porque había uno para niños, otro para niñas, uno para determinadas clases sociales, otro para otras, ¿no? Entonces, hablar de hombres y mujeres, niños y niñas, tiene que ser inherente a la historia de la educación. Otra cosa distinta luego ya es introducir, que quizá llega un poco más tarde, la perspectiva de género, porque quizá ya se incorpora mucho más conscientemente y mucho más activamente quizá ya en los años 90. Cuando yo me examiné de la titularidad, que era creo que era el año 87, la lección que elegí era la educación de las niñas en Málaga, a finales del siglo XIX, es decir, mi interés por eso estaba ahí. Creo que es importante introducirlo siempre en los programas. Creo que hay que darle mayor visibilidad. Hay mujeres que se han dedicado a la educación y que quizá por el hecho de ser mujeres han quedado bastante ocultas y todo ese trabajo se está haciendo en los últimos años. Hay otras que no. Es decir, yo trabajé varios años sobre Montessori y Montessori no necesitó afortunadamente que nadie le diera visibilidad, pero ha habido muchas otras, sobre todo quizá a nivel de maestras y profesoras, incluso maestras y profesoras que no solo se han dedicado a su labor docente, sino que además han escrito sobre educación, porque es muy importante escribir. Han escrito sobre educación, han recogido sus ideas, sus planteamientos acerca de la educación y creo que eso hay que estarlo reivindicando. Bueno, yo ya lo he dicho más veces, el papel de las mujeres, me parece estupendo que se defienda que las niñas estudien ingenierías y que las niñas se dediquen a las ciencias, pero creo que también hay que trabajar para que los chicos se dediquen a la educación. Creo que no le estamos haciendo ningún favor ni a los niños ni a las niñas cuando ya hay muchos que acaban su educación primaria con 12 años prácticamente sin haber tenido un referente masculino en las aulas. Creo que es malo para ellos y para ellas, para los niños y para las niñas. La educación infantil me gustó mucho. Cuando he trabajado cuestiones sobre determinadas mujeres me ha interesado mucho. Los primeros proyectos financiados que empiezan a aparecer a finales de los 90, pues esos primeros proyectos financiados que estuvimos como grupo aquí del departamento fueron, por ejemplo, sobre la depuración de los docentes y también nos entusiasmamos y nos dedicamos a ello y lo trabajamos a fondo. Con el giro historiográfico que se produce con la historia cultural, pues también me ha aportado todo lo que es educación a través de objetos, también relacionado luego con la docencia, con todo lo que es enseñanza basada en objetos, enseñanza de la historia de la educación a partir de objetos, pues también eso me ha aportado mucho. El giro donde yo cambié quizá más como docente y como investigadora fue a partir de un proyecto Sócrates de finales de los 90, en el que también, pues por casualidades de la vida, tuve la suerte de poderlo compartir con personas que luego, vistas 20 años después, a veces te preguntan, ¿cómo llegué yo, no? En ese momento. Yo lo vivo como que tuve mucha suerte, ¿no? Con Ian Gosnor de la Universidad de Birmingham, con Franz Simon, que para mí es un referente de la Universidad de Gante, Christine Mayer de la Universidad de Hamburgo, Mineke van Essen de Holanda, Cathy Burke también de Birmingham. ¿Por qué fue posible ese proyecto? Pues también fue posible ese proyecto, bueno, aparte de las políticas europeas, ¿no?, de internacionalización, también fue posible porque cosas que antes hubieran sido muy difíciles de hacer, por ejemplo, el acceder a una imagen. Yo recuerdo que la primera imagen que yo incluí, que era la foto de un señor, en una cosa que publiqué, en el Archivo General de la Administración me encontré esa foto.
Y a partir de esa foto yo tuve que pedir que me hicieran lo que pedías era que hacían una diapositiva. Te mandaban la diapositiva, revelabas la diapositiva y la podías incluir en un artículo. Entonces, claro, la facilidad que ahora tenemos para acceder a imágenes, trabajar con imágenes, incluirlas, cambiarlas, recortarlas, analizarlas, aquello era una foto. Y para una foto era todo ese proceso. Mientras que ahora con un clic accedemos a cientos de fotos, lo cual nos obliga luego a hacer un trabajo de selección, de análisis, de crítica, etcétera. Aquel proyecto fue en el primero que empezamos a trabajar en eso y a plantearnos cómo trabajar con imágenes, leer las imágenes, analizarlas. Cuando hablamos de imágenes hablamos de fotos, pueden ser fotos de personas, pero también puede ser la foto de un objeto cualquiera, o de un edificio, de una escuela, o un plano. Yo creo que ese momento es el que, ayudado por todas estas personas y ayudado por las tecnologías que nos estaban facilitando el trabajo, yo siempre digo que a partir de ese proyecto cambió mi docencia y cambió la investigación. Quizá mis primeros casi 20 años estuve dando clase en pedagogía, porque además los primeros años pertenecíamos a la Facultad de Filosofía y Letras, todos los estudios de pedagogía estaban en la facultad. Cuando ya se crea la Facultad de Ciencias de la Educación, los primeros años sigo, porque bueno, todas las relaciones tienen un proceso, ¿no? Entonces los primeros años, los que veníamos de pedagogía dábamos en pedagogía y los que venían de la escuela de magisterio, que es como se le llamaba, pues normalmente daban clases a los futuros maestros. Hasta que poco a poco ya se va creando una cultura común. Y entonces sí que empecé a dar en educación infantil una asignatura que disfruté muchísimo, que era Infancia y Educación Infantil en la Historia. Fue una experiencia muy gratificante, era el primer contacto también con alumnos de magisterio. Luego empezó la experiencia del grupo bilingüe en primaria. Y entonces pasé a dar Historia de la escuela en inglés al grupo bilingüe. En los primeros años ya del 21 empecé también con mi querida compañera y amiga Elvira Barrios, que la tengo que citar, a participar en proyectos europeos, y esos proyectos europeos ya no eran de historia de la educación, estaban relacionados con formación de profesores. Y eso también me gustó mucho, el conocer a personas de otras áreas, de otros campos, de otros países. Bueno, pues yo recuerdo especialmente el primero, que se llamaba In-Out, que era estar dentro, estar fuera, y fue realmente positivo porque éramos 8 países y organizábamos un curso de 10 días y nos llevábamos alumnos de cada una de las facultades para ese curso luego conjunto. Sobre todo fue positivo por algo que es difícil conseguir si no es con este tipo de experiencias, y es que a lo mejor éramos 12 o 14 profesores y 32 alumnos, pero desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta la hora que fuera, estábamos allí todos los profesores. Yo tenía que dar un módulo o una clase el martes a las 11, pero desde el lunes a las 9 tal, yo estaba viendo cómo trabajaban y cómo actuaban todos los profesores. Y es muy difícil ver a otros profesores dando clase. El tener la posibilidad de ver a otros profesores de otros países dando clases de otros temas, no de historia de la educación. Yo normalmente mis módulos en general me los llevaba a algo cercano con lo que yo trabajaba, lógicamente. Cada uno tiene que hablar. Pero aquella experiencia fue enormemente gratificante. Y fue también una apertura de la docencia, y una apertura de otras posibilidades, y un pensar desde otro punto de vista acerca de las necesidades que tus alumnos tienen cuando tú les estás dando clase de historia de la escuela o de historia de la educación. Fue enormemente positivo.
Diría que la formación hoy en día es mejor que la que había, lo cual ya es algo positivo, a pesar de todos los que se dedican a tirar por tierra siempre todo y a criticar bueno, sobre todo no aguanto el discurso de con lo bien que antes y lo mal que ahora. O sea, eso es un disparate desde el punto de vista de la historia. Creo que tendrían que estar mucho más unidas la formación inicial y la formación permanente. Creo que habría que tener mucha más conciencia de que la formación que damos aquí es la inicial. Lo digo porque también cuando los alumnos, que también he tenido bastantes, del practicum del último año, cuando hacen la crítica normal que nos hacen, es que claro, es que esto yo no lo he visto en la facultad. Entonces, claro, creo que a los alumnos tendrían que tener más claro que lo que están recibiendo es precisamente una formación inicial. La facultad no puede ser un repertorio, ni puede ser un recetario, ni si tienes el niño este que le pasa a este y la niña tal haces lo otro. Es decir, eso es lo primero que los alumnos tendrían que quitarse de la cabeza. Y a mí me duele que lleguen a cuarto repitiendo ese tipo de esquemas. Creo que ese es uno de los retos que tiene la facultad, o de los retos que tiene la facultad, la formación inicial de profesores. Tomar conciencia de que es formación inicial. Y por eso, como es formación inicial, es por lo que yo creo que es tan importante el que tengan una teoría. Porque los alumnos no tienen que saberse las teorías de fulanito, las teorías de menganito. Tienen que saber, por ejemplo, que el entorno, que tienen que diseñar un espacio de aprendizaje. Y que ese espacio de aprendizaje que ellos diseñen es importante, porque va a favorecer o a dificultar el aprendizaje de los niños. Tendríamos que insistir mucho más en argumentar que en opinar. No se trata de hablar de educación, se trata de poder argumentar, de tener razones, de poder explicarles a los padres por qué con sus niños o sus niñas estamos haciendo esto o vamos a hacer esto o deberían de hacer esto, con razones, argumentar. Hay que favorecer el explorar, es decir, la figura del explorador y no la figura del navegante sin rumbo. Porque muchas veces, que nos ha pasado a todos, hemos empezado por aquí y nos hemos llegado a donde sea. Bueno, pues creo que hay que ir con orden. Entonces, un explorador ve a dónde ha llegado, encuentra un artículo, lo lee, busca algo de las fuentes, se va a otro, ve un terreno, hace un mapa del terreno. Entonces, todo eso es mucho más fácil ahora que hace 30, 40, 50. Creo que hay que impulsar, quizá no sea la palabra, la exploración en ese sentido del viajar conscientemente y anotando y tomando, aprendiendo de esto para luego decidir que voy a ir por aquí, que voy a ir por allá, más que el navegar sin rumbo y dejarse llevar, porque probablemente, bueno, pues a veces llegamos a terrenos o a territorios donde no son, ni queríamos llegar, ni nos interesan, ni vamos a aprender nada bueno de ellos, ¿no? Pues mira, os voy a decir dos o tres. Una quizá con la que yo empecé a trabajar en historia de la educación, que es, para mí, claro, este libro salió en los 80, ya es un clásico, pero creo que no ha perdido vigencia y creo que sigue siendo necesario para entender lo que es la educación y la historia de la educación, que es Educación e ideología en la España contemporánea, de Manuel de Puelles. Yo creo que es un clásico y a mí es un libro que me ayudó mucho, que me ha gustado mucho y al que sigo acudiendo. Este está centrado en el siglo XX, pero también creo que es importante tener una visión general del siglo XX, que sería el de Escuela para Todos de Antonio Viña. Ese es otro libro que creo, no es tan antiguo, pero creo que ya es también un clásico, porque es en un libro relativamente
relativamente breve. Y el último que voy a deciros no es un libro, es un articulito corto, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es algo así como Crítica de la razón crítica de la escuela, de Inés Dussel. Muchas veces en educación yo digo que estamos siempre con el látigo y mirando el punto negativo, porque la escuela hace esto, porque muchos maestros, en plan crítico, ¿no? De hecho, yo creo que es como políticamente casi más correcto hablar mal de la institución escolar. Cuando digo institución escolar me refiero a sistema educativo formal, no solo la escuela. Hablar mal y contar las cosas negativas y sin embargo, pues las cosas positivas no se dicen tanto, ni se cuentan, ni se ponen en valor, cuando hay miles de hombres y de mujeres que han dedicado su vida a la educación, a dar lo mejor de ellos mismos por educar a los niños, las niñas, a los alumnos que han tenido delante, ¿no? Está bien criticar porque si no vemos las cosas que fallan, nunca podremos hacer nada por mejorarlas. Es decir, el autoconformismo o el oh, qué bien está, qué bien lo hago, qué bien tal, qué bien cual, eso no ayuda a nada, no ayuda a nada. Entonces, la crítica es buena porque nos ayuda a darnos cuenta de cosas que podemos mejorar y que hay que mejorar. Es decir, la crítica es buena y hay que hacerla. Pero también, yo a veces digo, también los docentes tienen su corazoncito, ¿no? Entonces también necesitan que se les reconozca y que se reconozca yo creo que históricamente el que se creara el sistema educativo con todos sus fallos, con todas sus lagunas, con todos sus, a veces incluso casi hasta, bueno, pues errores o malas aplicaciones y tal, creo que ha ayudado a mejorar la vida de millones de personas, hasta las personas que iban a la escuela en años en que la escuela era una escuela triste, pobre materialmente y pobre intelectualmente, cuando le dicen, entonces, ¿tú crees que tu vida hubiera sido mejor si no hubiera sido la escuela? No, la respuesta es no. A pesar de todo, me alegro de haber ido a esa escuela, entre otras cosas porque al menos que no se valora adecuadamente lo que implica aprender a saber leer. Cito muchas veces una frase de Vargas Llosa, cuando le dieron el premio Nobel. Su discurso empieza diciendo: aprendí a leer a los 5 años. Es lo más importante que me ha pasado en la vida. Entonces, creo que hay que valorar lo que es la escuela, creo que hay que valorar lo que es el trabajo de muchos maestros, de muchos profesores en general. Sí, creo que hay que, sobre todo, valorar lo que la escuela como bien público implica y para todos y bien común. Y en ese sentido, pues me duele cuando oigo tantas críticas y tan pocos elogios. Ese artículo de Inés Dussel creo que es un buen punto de partida también para analizar las críticas que se hacen a la escuela, desde qué puntos se hacen, porque se hacen desde puntos muy diversos y qué proponen, ¿eh? Entonces creo que eso es importante. Primero, animaros a continuar además sin perder la cabeza, porque, bueno, sobre todo porque además luego las normas pueden cambiar y entonces luego de repente digo, uy, pues yo que he estado volviéndome loca por esto y resulta que ahora esto ya no es tan importante, ¿no? O sea, ya estamos viviendo cambios en eso. Animaros a seguir en la línea que vais y animar a la gente a leerla. Yo creo que uno de los problemas que hay hoy es que leemos poco. Se lee de una manera bastante superficial. Yo ahora cuando he estado recogiendo cosas, digo, pues veo libros, que yo cogía mi libro y leía el libro, lo subrayaba y anotaba luego las cosas. Y ahora eso se está perdiendo un poco. Entonces creo que es muy importante que se lea más
Márgenes y otras revistas, y que se lea más reposadamente. Creo que es importante que se lea, que se piense, que se reflexione y que trabajemos pues, seriamente, porque la educación es algo serio y merece la pena que nos lo tomemos en serio.